Hoy me he acordado de Guillermo López de Alda, uno de los técnicos y de las personas vinculadas al área de deportes, de hecho buen esgrimista. Y me he acordado porque en su momento, hace ya bastantes años, porque él tiene su licencia de piloto no sé cómo es, recreativo o lo que sea, y me debe una vuelta en su avioneta particular. Y me he acordado de él porque este fin de semana he visto una noticia que me ha llamado mucho la atención y que ha recuperado el espíritu de todos de volar. Hay una avioneta en el aeropuerto de Almería que está abandonada, o por lo menos ya ha pasado el tiempo suficiente, que creo que es un año para considerarla abandonada, y que ha salido a subasta. La autoridad portuaria AENA la ha tasado en 1.000 euros para empezar esa puja, y creo que por 50 euros... No es que te la vayas a llevar, pero por 50 puedes entrar a pujar por esa avioneta. Así que, ya sabéis, información de servicio, si alguien quiere una avioneta, que se asome a este asunto, porque igual es una gran oportunidad. ¿Qué tal? Muy buenas noches, arrancamos Conexión Almería en Interalmería Televisión en este martes en el que ya estamos con espíritu navideño. Yo he elegido este tono un poquito más rojo, Burdeos, algo así, porque ya estamos con María Carey en todo lo suyo, cantando, bueno, con el burrito sabanero también de Bisbal, o con cualquier otra opción mucho más, bueno, local, que seguro que hay. Y aquí también hay que decir que el Niño de las Cuevas grabó, por cierto, hace unos años un disco de villancicos almerienses absolutamente extraordinario. Pero, porque de las Navidades y de las actividades que hay programadas para estas próximas fechas navideñas vamos a hablar en nuestro programa, aunque en este inicio de semana tenemos que detenernos en primer lugar en la actualización, en la recomposición de piezas y en la estructura política en la capital y en la provincia de Almería, que ya está desde ayer, pues todas las cosas en su sitio. Ya sabéis que durante las últimas 2 semanas se ha hablado muchísimo alrededor de ese caso, segunda fase del caso Mascarillas, con la detención de Fernando Jiménez, también de Óscar Liria, pero sobre todo de Javier Aureliano García, por la figura de presidente de la excelentísima Diputación Provincial. Y después de sus declaraciones, su puesta en libertad con cargos y con todo esto, ya sabéis que la parte política actuó en cuanto a las decisiones tomadas por el Partido Popular, por el Ayuntamiento y por la Diputación, y ese relevo ya anunciado tenía que producirse de forma activa y efectiva. Y esto llegó en el día de ayer. Doble pleno en el Ayuntamiento y en la Diputación. Vamos a comenzar justamente por la casa de toda la provincia de Almería, la institución supramunicipal, la Diputación de Almería, que albergó el pleno, por el cual José Antonio García Alcaina se ha convertido ya de manera oficial en el nuevo presidente de la Diputación de Almería. Ya conocemos la nueva estructura del equipo de gobierno de Diputación. José Antonio García, como presidente, estará acompañado de hasta 4 vicepresidentes: Ángel Escobar, Almudena Morales, Eugenio González y Álvaro Izquierdo. Carlos Sánchez será el portavoz del equipo de gobierno. Se han creado 8 grandes áreas. La de Presidencia y Promoción de la provincia estará encabezada por Carlos Sánchez, teniendo como diputada de Turismo y Patrimonio Histórico a María José Herrada y como diputada de Consorcios y Edificios Provinciales a Ana Lourdes Ramírez. El área de Bienestar Social, presidida por Ángel Escobar, tendrá a Lorena Nieto como diputada de Igualdad. El área de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, encabezada por Antonio Jesús Rodríguez, contará con José Juan Martínez como diputado de Sostenibilidad, Agua, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, y Matilde Díaz como diputada de Fomento de Empleo Agrario. El área de Economía y Digitalización, presidida por Álvaro Izquierdo, contará con Esther Álvarez Capa como diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas y Manuel Cortés Pérez como diputado de Digitalización y Transparencia. El área de Recursos Humanos y Contratación será para María del Mar López Asensio. El área de Asistencia a Municipios para Eugenio González. El área de Cultura, Cine e Identidad almeriense para Almudena Morales. Y el área de Deportes, Vida Saludable y Juventud para María Luisa Cruz. Un tablero de ajedrez que ya tiene todas las fichas en su lugar y ya a empezar este camino, este nuevo camino, hasta la siguiente estación. Bueno, en esta mesa hoy nos acompañan Antonio Martínez. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Antonio Sánchez de Amo, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. Buenas. Y José Manuel Bretones, ¿qué tal? José, muy buenas. Buenas noches, hola. Bueno, arrancamos. Arranco contigo, venga. José. Este nuevo paso que ya de alguna forma pone ya las cosas en su sitio con ese pleno y con la toma de posesión de José Antonio García. Bueno, es una situación histórica porque nunca en la Diputación Provincial se había producido un hecho como el que ocurrió días pasados, de la detención de su presidente, su posterior dimisión y el nombramiento de un nuevo presidente. Y como hecho histórico hay que tratarlo así. Fue un pleno muy importante, un pleno destacado, un pleno en el que yo, que lo seguí por internet, no vi la felicidad en la toma de posesión de otras sesiones públicas, de otros organismos. Veía las caras muy serias, tanto de la oposición como del partido que gobierna. Y bueno, desde el punto de vista periodístico ya sabemos que hubo un pequeño desliz, por ser suave, con la no presencia en el salón de pleno de no solo los periodistas gráficos y cámaras de televisión, sino ningún periodista. Es verdad que siguieron la sesión en una sala anexa, pero yo creo que, bajo mi punto de vista, fue un error no permitir que por lo menos los compañeros gráficos estuviesen en el interior del salón de pleno. Sabemos que es pequeño, sabemos que tiene una dimensión reducida, pero igual que había 60 alcaldes, podía haber acompañado al nuevo presidente de la Diputación 50 alcaldes y 10 periodistas gráficos. Antonio. Bueno, efectivamente, un hecho histórico como este también necesita de una medida histórica y contundentes, ¿no? Creo que la institución como tal ha quedado dañada en su imagen pública, por tanto lo que queda es dar un paso hacia adelante y mostrar que se sigue trabajando. En la Diputación no solamente son el equipo de gobierno, son centenares de funcionarios y de funcionarias y que hacen muy bien su trabajo, que trabajan por la provincia, por todos los municipios y que creo que esa es la línea de trabajo que van a seguir el nuevo equipo de gobierno, más allá de los nombres propios que va a haber o que ya están designados para cada área, es la continuidad o no del trabajo. Se va a aprobar un presupuesto que estaba elaborado, un presupuesto, como ha dicho el nuevo presidente de la Diputación, elaborado para los municipios y que se va a hacer una política para que los municipios, sobre todo los pequeños, puedan seguir desarrollándose. A mí lo importante que creo que hay que destacar de esta falla que ha habido es que se siga trabajando. No creo que se haya dejado de trabajar por parte de los funcionarios. Hay, igual que cuando hay una crisis de gobierno, que hay un cambio de piezas en el tablero, como te decía, ahora hay otro cambio de movimiento. El motivo es uno, pero el caso es que la institución como tal tiene que quedar bien plantada y que tiene que haber una confianza por parte de la ciudadanía de que la institución va a seguir funcionando de la manera que los funcionarios estaban trabajando y que los políticos que representan a toda la provincia van a defender los intereses de los que le han votado. Antonio. Bueno, decía José Manuel que había sido una toma de posesión un poco diferente por las caras de seriedad que se habían vivido en ese pleno. Al final es normal cuando un relevo viene en esas circunstancias, ¿no? Duele cuando este tipo de hechos, este tipo de casos, los vemos en España, pero fuera de lo que es nuestra provincia. Imaginaos cuando nos vemos afectados de manera tan directa por algo así. Obviamente todo y cualquier persona tiene que tener su presunción de inocencia hasta el final, pero obviamente cualquier grupo popular o cualquier grupo parlamentario pues necesita de un cambio, sobre todo con celeridad, que yo creo que es la clave y es lo que se ha hecho correctamente, ¿no? Esa celeridad en esas vacantes que se dejan libres, pues que tengan su función cuanto antes. No se puede gobernar sin dar un reemplazo que yo creo que más que necesario era obligado y de ahí las caras. Y luego estoy muy de acuerdo también en lo que ha dicho al final los periodistas somos también formamos parte de
de este tipo de acontecimientos, históricos o no, y yo creo que debemos estar ahí para cubrir hasta el final de cualquier hecho periodístico, y este, por supuesto, es un hecho periodístico y además muy notable, muy reseñable. Bueno, lo importante es justamente esa imagen o ese desarrollo que estamos viendo en estas imágenes, que es el punto y final a bueno, culebrón que ha durado pues lo que ha tenido que durar, ¿no? Hasta que se ha terminado la cumplimentación de este relevo. Pero es muy importante, y hoy que estamos haciéndonos eco de ese paso que ayer se dio, ya del nombramiento del nuevo presidente, el destacar dos cosas, ¿no? Uno, la celeridad. Creo que estamos coincidiendo todos los que en esta mesa, esta semana, la pasada, incluso desde prácticamente el minuto 1, cuando se supo y cómo actuó el Partido Popular, que en horas ya comunicaba la suspensión, inicialmente cautelar, y luego ya pues los procedimientos que tenga a nivel interno, pero también de los cargos, ¿no?, que ocupaban, que ahí evidentemente es el convencimiento que hay que hacer a las personas de que sean responsables, y se consiguió. Con negociación, por supuesto, pero se consiguió. Entonces, lo importante, el paso para recuperar la normalidad. Y como consecuencia de esa celeridad, lo que todavía es mucho más importante, que es separar la actuación puntual, que puede ser dudosa o no dudosa si la justicia indica lo que tenga que indicar, pero la separación de la institución de las personas. Obviamente la institución no camina sola. Un ladrillo no puede caminar, una silla, un micrófono, un libro de reglas, lo que sea, no camina solo. Hay personas que están detrás, que son las que trabajan y las que dirigen. En realidad las que trabajan, trabajan todas, quiero decir, pero como decía Antonio, lo que es la parte de los funcionarios, de los técnicos, estos son los que llevan el día a día, el músculo. Luego están los líderes puntuales de cada área, ya sea cargo político o no sea cargo político, pero al final son los que van manejando toda esa estructura, todo ese entramado, toda esa red, y había que separar de manera rápida e inmediata institución de personas. Yo creo que eso, no sé vosotros cómo lo veis, os lo pregunto a los tres, sí, me parece que es lo más destacado. Que la institución es una cosa, se ha hecho mal, o si supuestamente se ha hecho mal, tendrá su responsabilidad, pero la institución sigue ahí, sigue sólida. Aquí hay tres cuestiones que yo quiero resaltar. Es verdad que se ha actuado rápidamente, tanto en el partido como, segunda cuestión, en la institución. Es verdad que ha sido inmediato. La reacción tanto del partido como de la institución ha sido inmediata. Pero hay una tercera cuestión que yo creo que nos afecta a todos en Almería, y es la mala imagen que se ha dado de la provincia de Almería con este tema. Y os voy a poner un ejemplo. En los días clave de la detención, de cuando salió la primera información del sumario, las primeras noticias de qué había pasado o qué decía la OCU que había pasado, los informativos nacionales de televisión, que lo estuve rastreando durante 2 o 3 días, hablaban de Koldo y Cerdán, hablaban de la muerte de Franco y de Almería. Yo creo que ese daño a la provincia, porque fuera de Almería hablaba Almería, mascarilla, corrupción, eso vamos a tardar en recuperarlo. Y esas campañas tan bien hechas que la Diputación Provincial ha organizado y ha distribuido campos de fútbol en distintos lugares, yo creo que han resultado muy dañadas por la mala imagen de 2, 3, 4, 5 o 7 personas. Han metido en el mismo saco Almería y yo creo que eso tampoco es justo. Yo creo que se sabe perfectamente discernir una cosa con otra, una cosa de la otra, independientemente. Luego está el juego político. A ese juego político, evidentemente, sabemos por dónde va a ir y se va a intentar aprovechar este dardo para lanzarlo al contrario, como el contrario busca también el dardo para mandarlo al otro, ¿no? Pero yo creo que la gente sabe perfectamente, no sé, Antonio, discernir una cosa de la otra. No, con independencia de los discursos políticos, lo que dice José Manuel tiene razón de que son los medios de comunicación, es una imagen mediática la de la palabra Almería, ¿no? Es verdad que los almerienses escuchamos la palabra Almería y nos fijamos más, pero lo cierto es que el término, el concepto Almería es que se vea dañada, ¿no? Y ahora costará trabajo, un esfuerzo importante de demostrar, cuando a veces no tiene por qué demostrar que eres inocente, pero tiene que Almería, como concepto, tiene que demostrar que es inocente de una mala imagen que se ha podido transmitir por parte de medios de comunicación, de una manera interesada o no, en función de grupos de poder que haya detrás de los medios de comunicación. Pero lo cierto es que la palabra Almería sí se ve, y el concepto Almería sí se ve perjudicada. Ahora, ¿que va a costar trabajo? Sí. ¿Que se puede pensar que el tiempo pasa?
sí, pero tendremos que acompañarlo con hechos, ¿no? Y dicen que los hechos son amores, ¿no? Sí, sí. Decía el presidente de la Diputación que esta nueva estructura permitirá seguir, estoy leyendo una parte de lo que dijo en ese discurso, que efectivamente José lo ha dicho muy bien. O sea, en realidad no es habitualmente una toma de posesión, por mucho aplauso, por ejemplo, ahora que veamos de respaldo y de apoyo, ¿no? Viene con la satisfacción de pues, ganar previamente unas elecciones y posteriormente pues, haber sido elegido por tu partido por la corporación, etcétera, etcétera, y siempre hay una inercia positiva y favorable. Aquí, evidentemente, no es el caso, ¿no? Y es una situación de emergencia para cubrir un momento crítico, un momento histórico, y con la obligación ahora ya no solo de gestionar bien, sino de gestionar bien y de lavar la imagen, ¿no? Y una cosa también quiero comentar, el nuevo presidente de la Diputación, que era quinto vicepresidente, o sea que había otra persona en el escalafón político o institucional por delante de él, ha sido muy valiente por aceptar la presidencia. Bien por partido, bien porque lo han convencido, por lo que sea, pero llegar ahí, después de lo que ha pasado, hay que ser valiente, ¿eh? Eso también es verdad. Sí, yo no sé cómo lo veis y a ver, a José Antonio García justamente, que viene de el área de deportes, donde Antonio y yo nos movemos habitualmente, pues hombre, tenemos una relación pues bastante fluida e igual más próxima que la diputada, digamos, por nuestro día a día, ¿no? O el diputado de cualquier otro área. Pero te quiero decir, creo que se ha optado, no sé cómo lo veis, se ha optado por un presidente de la Diputación sobre el que hay confianza desde el partido, eso es indudable, ¿no? Este asunto es absolutamente indudable. Pero sí de alguna forma de un perfil bajo, ¿no? O sea, de un perfil de trabajo, pero sin... Tampoco había necesidad porque estamos en una situación muy excepcional, ¿no? Pero bueno, igual este tipo de perfiles luego son mucho más rentables en el sentido que se busca institucional, no hablo de la vertiente política, me refiero a la vertiente institucional. Un perfil nuevo. Sí, un perfil nuevo indudable. Porque claro, el vicepresidente primero y segundo están más en los medios, están más en el día a día. Se les puede vincular también a... Que el vicepresidente quinto. Claro, claro. Puede ser un perfil nuevo, un perfil que demuestre que vamos a barrer, vamos a limpiar y vamos a empezar una época nueva. Puede ser, sí. Puede ser. Decía que la nueva estructura permitirá seguir impulsando proyectos transformadores para Almería, que era una parte de esa alocución o declaraciones que ha tenido posteriormente. Evidentemente, los partidos políticos han tenido también su reflexión particular y vamos a arrancar escuchando al también nuevo presidente del Partido Popular en Almería, que es Ramón Fernández Pacheco, que tomaba el relevo también de Javier Aureliano García en ese cargo, quien se manifestaba de esta forma después de esta reestructuración y de puesta al día de la Diputación de Almería. Bueno, yo no he defendido la inocencia de mis compañeros, yo lo que he dicho es que confío en que sean capaces de demostrar su inocencia. Si usted me pregunta qué es lo que quiero que pase, yo quiero que sean capaces de demostrar su inocencia, pero a diferencia de lo que hacen otros partidos políticos, yo no cuestiono a los jueces, yo no cuestiono a los fiscales, yo no cuestiono a la UCO, ni a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional. Respeto el Estado de Derecho y confío en que en nuestro país el Estado de Derecho cuenta con las suficientes garantías como para que el que es inocente lo pueda demostrar y el que es culpable cumpla con su pena. Ojalá que ellos puedan demostrar su inocencia. Ramón Fernández Pacheco hablaba sobre esa confianza desde el punto de vista personal, pero será cuestión de los jueces si deciden lo contrario, si deciden que efectivamente o son culpables todas estas personas que están vinculadas en este caso. También se pronunciaba el portavoz del partido... el parlamentario andaluz, concretamente, del Partido Socialista, Mateo Hernández, acerca de estos cambios. Hoy en día se sigue sentando en el Pleno de Diputación de Almería el alcalde del Partido Popular de Tíjola y también diputado provincial de esta institución. Una persona que está presuntamente vinculada a la trama de adjudicación irregulares mediante la empresa con la que tiene vinculación. Además, conviene recordar que el que va a ser nuevo presidente de la Diputación de Almería en las próximas horas, escribió en redes sociales tras la dimisión de Aureliano que este había sido el mejor presidente de la historia de la Diputación. Ya está bien de que Moreno Bonilla le tome el pelo al almeriense y también a todos los andaluces y andaluzas.
Ya está bien de poner la cara de compungido y de luego blanquear todo lo ocurrido. Y una declaración más, las que hacía María Jesús Amate, coordinadora provincial de Izquierda Unida, justo a las puertas del Palacio Provincial. Creemos que el PP presume mucho de transparencia, de haber tomado las medidas necesarias para acabar con la corrupción, pero no es cierto. Además lo hemos visto también en redes sociales, donde altos cargos del PP, hasta uno de los nuevos miembros de la dirección provincial del Partido Popular, dan su apoyo al expresidente Javier Aureliano García, públicamente en redes sociales y a la vista de todo el mundo. Y también hemos visto cómo la institución provincial, una institución que es de todos y todas, ha sido utilizada para beneficio del Partido Popular. Lo llevamos sufriendo durante años, cómo la institución sirve para comprar voluntades de diferentes municipios a cambio de inversiones. Bueno, pues las declaraciones de Partido Socialista, Izquierda Unida. ¿Algo que comentar, José, Antonio? A mí me gusta de las declaraciones que ha dicho Ramón como presidente, Ramón Fernández Pacheco como presidente, nuevo presidente del partido. Me parece que ha sido una decisión acertada colocar a una persona de la solvencia de Ramón, con la trayectoria y la experiencia que tiene en el partido a nivel autonómico, la evolución que ha tenido él como personalmente y dentro de su partido. Me parece que colocar en manos de Ramón Fernández Pacheco la andadura del partido hasta el próximo congreso que exista, me parece que ha acertado, porque no solamente le da un aire de seguridad, sino también de confianza de toda la militancia del partido. Y el resto de partidos políticos evidentemente están en su papel de criticar lo que están criticando en función de la imagen, como decíamos antes, que ha tenido la institución a respecto de la gobernanza o no que tendrá que demostrar los jueces, ¿no? José Manuel, Antonio, ¿algo que rematar para irnos al siguiente tema? Bueno, al final lo que decías tú era un poco entrar en esa guerra de dardos, esa guerra política de juego de dardos entre unos y otros. Lo que pasa que es obviamente a costa de, como decíamos antes en la mesa, de la mala imagen que se ha dado de la provincia de Almería, que eso es al final lo que duele. Antes lo comentabais, yo creo que los almerienses somos los que vamos a ser más capaces de discernir qué es la imagen de Almería y qué es el problema que ha pasado, más allá del territorio nacional. Yo creo que cuando se hable del territorio nacional, pues siempre va a estar señalada la imagen de Almería, porque eso sí que es más difícil de discernir, digo, desde fuera de lo que es la provincia. Y yo solo deseo que con este nuevo relevo, tú lo decías antes, al final la institución prevalece, la institución hay que cuidarla a partir de ahora, y sobre todo hay que cambiar esa imagen que ha quedado lamentablemente dañada en los últimos días. Y yo lo que espero es que el trabajo, con un buen trabajo y con ese perfil del que hablabais, bajo o poco ruidoso, que yo creo que va a ser beneficioso, se saque adelante y se cambie eso un poco. Yo estoy de acuerdo con los dos Antonio, sobre todo con Antonio Sánchez de Amo. Totalmente de acuerdo. Ha tenido que venir Ramón a poner orden, pero quien ha venido no es un extraño, no lo manda Madrid, aunque lo mande Sevilla, pero ha sido alcalde de la ciudad, conoce a todos los personajes políticos, a sus compañeros de partido. Yo creo que la decisión está bien. No estoy de acuerdo con las declaraciones de el portavoz del PSOE, porque mezcla, creo yo, el asunto de la corrupción con la gestión. Yo creo que son dos cosas distintas. La gestión que ha hecho el presidente saliente de Diputación, como presidente de la Diputación, yo no creo que haya sido mala, yo creo que ha sido buena. Otra cosa es que haya gestionado mal los recursos de Diputación en beneficio propio. Son dos cosas distintas. Pero yo creo que la gestión, y muchos pueblos se han beneficiado de obras y de recursos y de infraestructura. Yo creo que la gestión ha sido buena. Otra cosa es que se haya aprovechado. O sea, mezclar esas dos cosas yo creo que no es conveniente. Bueno. Ese era el pleno de la Diputación, pero ayer hubo dos en la Diputación para resolver todos estos asuntos, y en el Ayuntamiento de Almería también
para actualizar su nómina de concejales, puesto que el número 2 de esas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Almería fue Javier Aureliano García, y con su renuncia también, pues en el Pleno había que trasladar a toda la ciudadanía a través de ese acto y nombrar al nuevo concejal, que en este caso es una concejala, como concretamente Ana María Triguero Sánchez, que es la número 17 del Partido Popular, y que pues, el correturno, por llamarlo de alguna manera, es a quien le correspondía. Vamos a ver la información. En el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Almería se ha aprobado por unanimidad la ratificación de la urgencia de esta convocatoria y a continuación se ha aceptado por parte del Pleno la renuncia de Javier Aureliano García como concejal del Ayuntamiento. Tras la crisis provocada por su imputación en el caso Mascarillas, la portavoz del equipo de gobierno ha prometido respeto a la ley y a los almerienses por parte del Partido Popular. La situación nos obliga a actuar según un principio fundamental, que como servidores públicos debemos primar por encima de todo: el respeto a la ley, al cumplimiento de las reglas compartidas de nuestra democracia y, sobre todo, respeto a los almerienses que nos han prestado su confianza. Nosotros, en el Partido Popular, acatamos la separación de poderes y la autoridad de la justicia, sin cuestionarla ni socavarla. El hasta ahora presidente de la Diputación ha sido miembro de la corporación desde el año 2003 con responsabilidad de gestión hasta 2011. Por ello, el PSOE ha pedido una auditoría externa y exhaustiva. ¿Cuántos contratos, cuántos expedientes, cuántas adjudicaciones tendremos que revisar para garantizar que en este ayuntamiento no ha habido dentistas en los despachos ni muelas escondidas en los cajones? Señora alcaldesa, 2 preguntas. ¿Puede usted garantizar a los almerienses que no han existido irregularidades a lo largo de los 20 años en los que este señor ha tenido responsabilidad política en este ayuntamiento? Y, por cierto, ¿ha requerido la UCO documentación a este ayuntamiento en relación con esta investigación judicial? Por su parte, Vox también reclama auditorías para lograr una limpieza en las instituciones y recrimina a los partidos mayoritarios que mantengan imputados en sus filas. El Partido Socialista con un ex vicepresidente ya condenado en firme a 7 años, y el Partido Popular con un presidente, 2 vicepresidentes y un técnico en libertad con cargo. Este es el sistema que nos hemos construido. Ese es el sistema que queremos que vean los ciudadanos de Almería. Un sistema donde uno y otro han usado el poder para sacar provecho personal, para enriquecerse, hacer negocios con un dinero que no es suyo, que es de todos los ciudadanos. Por su parte, la coalición Izquierda Unida Podemos se refiere a la dimisión de Javier Aureliano como una muestra más de corrupción que lleva sucediéndose durante décadas. Lo que ocurre, señora alcaldesa, es el reflejo más crudo de lo que es el Partido Popular en España. Una organización plagada de casos de corrupción desde lo local hasta lo estatal, que lleva décadas utilizando las instituciones no para servir a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país, sino para trincar. Vaya concluyendo, no en vano, señor Lorenzo. El Partido Popular es el único partido en España y en Europa condenado en firme por corrupción. Y la dimisión del señor Aureliano García no es una anécdota, es un signo más de esta enfermedad sistémica que infecta a todo el Partido Popular. Tras la comunicación de la baja de García a la Junta Electoral, será publicada en el Boletín Oficial y apenas unos pocos días después el Pleno volverá a reunirse para dar la bienvenida a la siguiente concejal del PP, Ana María Trigueros, la número 17 de la lista. Bueno, pues en otro contexto, pero un poco situaciones parecidas en cuanto a esa batalla política, ¿no? El caso es que Javier Aureliano García como concejal renunció, había que hacer este pleno y el nuevo cargo de concejal, en este caso, la nueva responsabilidad le tocará a Ana María Triguero Sánchez. El secretario confirmaba que procede pedir la credencial, hay que pedir la credencial y se incorpora cuando tome posesión del acta y bueno, se cerrará también el capítulo, con lo cual estamos en situación distinta. Antes era el ayuntamiento de todos los ayuntamientos, ahora es el ayuntamiento de la capital, que también se ha visto salpicado por este capítulo. Yo creo que la intervención siempre es bueno que los portavoces de los partidos hablen, pero yo creo que en ese pleno sobraban, porque era un pleno de trámite, de aceptar una dimisión y que la lista del Partido Popular corriese a la persona que le toca ocupar el escaño de la persona que lo ha dejado. Es más de lo mismo. No se ha aportado, por lo que yo vi, no se ha aportado nada nuevo
sobre la ciudad de Almería. Se habló de corrupción, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Madrid, de Valencia. Yo creo que no se aportó nada nuevo en beneficio de la ciudad. Fue el tú y tú más, y tú más, y tú más. Y eso yo creo que ya estamos los ciudadanos un poco hartos. Creo que, Antonios. Creo que ahora viene una parte importante en la toma de decisiones que tiene que tener la alcaldesa, porque se ha ido una concejala que tenía área de responsabilidad, Lorena, que... Se ha ido a Diputación. Se ha ido a Diputación, sí. Claro. Sí, como hemos visto en la pieza anterior, disculpa, que está en Diputación, que ahora llevará Igualdad, y que probablemente la alcaldesa tendrá que hacer reestructuración de su equipo de gobierno. Y que creo que como ciudadano, como decía José Manuel, nos debe interesar qué proyecto va a tener ahora la alcaldesa para los nuevos concejales, si va a continuar con la misma política que tenía ahora, si va a aprovechar para hacer algún cambio estructural en el equipo y ver exactamente si quiere poner en marcha algún proyecto nuevo de cara a las próximas elecciones. Es verdad que ahora mismo la ciudad de Almería está experimentando una transformación brutal, que probablemente hablemos luego de ello, que esos cambios están siendo ejecutados durante este equipo de gobierno, y creo que la oposición sí que debe hacer ese trabajo de fiscalización, pero esa fiscalización de cómo avanza la ciudad, de qué tenemos en los barrios, de qué mejor está teniendo la ciudadanía. Supongo que sí hay algún elemento de sospecha que los jueces o que la UCO pues estarán trabajando en ello si es que ven algo punible o algo que tengan que investigar. Pero que creo que el esfuerzo de los concejales que representan a toda la capital almeriense deben estar pendientes de qué pasos se va dando desde el equipo de gobierno para que Almería siga creciendo y siga siendo una capital importante, ¿no? Poco más que añadir. Al final, antes hablamos de Diputación, pero yo creo que el ayuntamiento también queda en su manera parcialmente dañada. Al final, Javier Aureliano García era concejal en el ayuntamiento, y al final eso daña indudablemente la imagen del ayuntamiento. Yo creo que al final, hasta que las transformaciones en el equipo de gobierno, tanto en Diputación como en ayuntamiento, no se solidifiquen, no sean sólidas del todo y pase un tiempo, se va a seguir hablando siempre de lo mismo. Y además, al final decía José Manuel que no entendía los alegatos de la oposición, sobre todo. Al final conocemos la política, sabemos cómo va, y son el momento idóneo que tienen esos equipos de parlamentarios para soltar esos alegatos, esas declaraciones. Al final le surge una herramienta arrojadiza perfecta para poder atacar al gobierno, y en este caso la utilizan. Yo creo que hasta que no pase un tiempo, hasta que todo se calme un poco, va a ser difícil que se hable de este tipo de situaciones dentro de los planes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel, que yo creo que la ciudadanía, en un conjunto general, ¿vale?, viendo una masa, no individuo por individuo, la ciudadanía está cansada de utilizar estas plataformas para los argumentarios, ¿no? Y porque no deja de ser un desplazamiento del discurso que escucha a nivel nacional, autonómico, local, provincial y más local, ¿no? Creo que este tipo de momentos que ofrece, en este caso la televisión pública, y que los grupos políticos saben que están siendo grabados, retransmitidos en directo, para, cuando tú ves a políticos que leen un argumentario y que tienen soltura suficiente para poder defender un planteamiento, ahí creo que falla, ¿no?, que flaquea, ¿no? Creo que defender la ciudad y defender los idearios de cada partido debe utilizar las plataformas que existen en el momento que lo tiene para poder llegar a la ciudadanía, pero con los problemas reales que tiene la ciudadanía. Sabemos cuáles son las competencias de un ayuntamiento, sabemos cuáles son las competencias de una autonomía, sabemos las competencias de un gobierno central, y creo que deberían los partidos políticos centrarse en cuáles son sus competencias. Creo que llegarían mejor a la ciudadanía y tendrían menos hartazgo la ciudadanía
de los partidos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El mensaje ya cansino del y tú más, como decía antes, porque vosotros, porque nosotros no y vosotros sí, yo creo que ya el ciudadano, como el que oye llover, es tantas veces el mismo mensaje en distintos foros, en Diputación, en el Ayuntamiento, en otros ayuntamientos, en el Parlamento andaluz, en Madrid, en el Congreso, siempre igual. ¿Y por qué no hablan de mi barrio? ¿Por qué no hablan de la limpieza? ¿Por qué no hablan del autobús urbano? ¿Por qué no hablan de otras cosas que son más cercanas al ciudadano? ¿Por qué no? El ayuntamiento está para eso, no para hablar de la Dana de Valencia o de la corrupción en Madrid. Vamos, pienso yo. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa. Estamos en Conexión Almería. Hemos repasado los dos asuntos políticos especialmente trascendentes y con los que hemos arrancado esta semana, que conlleva también el inicio del mes de diciembre y, por tanto, el mes de la Navidad. Lo digo porque a la vuelta vamos a hablar de la Navidad, cambiando radicalmente el timón y nuestro rumbo. Pero antes tenemos que hacer una pausa, un paroncito, nos hidratamos un poquito, agüita, y a la vuelta seguimos en Conexión Almería en Interalmería Televisión.